Hola, buenos días. Gracias por invitarme. Qué bueno verles en estos momentos y a los tiempos. Hola Javier, bueno, queríamos conversar Javier contigo sobre justamente cuál es esta acción que ustedes están planteando de denuncia sobre las granjas, digamos, que tiene esta empresa llamada Pronaca y la contaminación que está teniendo en la provincia de Santo Domingo. Sí, bueno, básicamente lo que nos preocupa en este momento es que la provincia de Santo Domingo de los Áchilas es una de las provincias donde mayor cantidad de granjas de crianza intensiva de cerdos y de aves existen en todo el país. Estas granjas están ubicadas alrededor de cuencas de agua, principalmente de las cuencas del río Toachi, del río Blanco, del río Peripa. Generan contaminación que no tiene ningún control por parte de las autoridades de la provincia y nacionales. Entonces, en general, esto está produciendo serios efectos, sobre todo en comunidades indígenas sáchilas y para la población de toda la provincia de Santo Domingo. En el informe que nosotros hemos presentado, que es un informe de varias instituciones, llamamos la atención a la falta de control, a la falta de análisis sostenidos en el tiempo para monitorear la calidad de agua y a la poca atención que se ha dado por parte de las autoridades y de la empresa a las denuncias de contaminación que ha tenido tanto las comunas indígenas áchilas como la población en general. Ujú. Entonces, esto es algo sumamente preocupante, tomando en cuenta que básicamente los principales ríos de Santo Domingo no se pueden usar ni para consumo humano ni para la agricultura en algunos casos, ¿no? Ujú, ujú. Y justamente tú mencionabas que no hay ningún control por parte ni de autoridades provinciales ni nacionales. Entonces, ¿qué esperar justamente de lo que pase con las empresas? Básicamente están actuando a su libre competencia. Exacto. Ellos dicen que se autocontrolan, pero pues nosotros sabemos que una empresa tan intensiva como este tipo de actividad de la crianza intensiva de animales y de cerdos no es suficiente con el autocontrol. O sea, se necesita un control por parte de autoridades, de comisiones independientes para efectivamente saber qué mismo está pasando con esta situación. Más aún ahora que esta empresa ha solicitado o ha recibido un crédito o varios créditos a partir de la pandemia por más de 100 millones de dólares para expandirse en la provincia de Santo Domingo de los Áchilas y en otras provincias. Es decir, que esta actividad se va a intensificar aún más gracias al financiamiento del Banco Mundial a través de la IFC. Y esto es sumamente preocupante porque si ya la situación actual es compleja, con esta expansión de estas granjas de crianza intensiva financiadas por el Banco Mundial va a ser aún peor desde nuestra perspectiva lo que va a ocurrir en la provincia. Ujú. Ahora, Javier, ¿cuáles son las acciones que están realizando desde Acción Ecológica para justamente impedir que esto siga pasando y que al menos la empresa tenga algún control ambiental sobre lo que está haciendo en las granjas? Claro, lo primero que se está haciendo en una comisión de varias instituciones, no solamente Acción Ecológica, sino de varias organizaciones, también involucrando a la organización indígena Sáchila y a otros interesados en la temática ambiental y social en Santo Domingo, es plantear crear una queja formal ante el IFS, el IFC, perdón, para decir, miren, nos preocupa mucho que ustedes hayan financiado esta expansión sin escuchar a los pobladores y sin escuchar las denuncias de contaminación, ¿sí? Por otro lado, también estamos planteando enviar una carta a la Defensoría del Pueblo para que se reactive la comisión que se supone que se debió haber hecho luego del fallo de la Corte Constitucional en el año 2009 para que se puedan generar los análisis necesarios de la calidad del agua, de los impactos ambientales, sociales y económicos que existen en la provincia producto de esta actividad. Y nosotros decimos, bueno, miren, si la empresa dice que no está contaminando, perfecto, entonces hagamos una comisión independiente, analicemos el agua, veamos los datos, escuchemos a la gente para saber si la afirmación de ellos es cierta versus la afirmación de los pobladores que están viviendo todos los días los efectos de esta contaminación. Y en la rueda de prensa que ustedes realizaban el día lunes, mencionaban que en
por las lluvias, por las inundaciones, que además ya las vemos en la costa ecuatoriana, en Esmeraldas concretamente, hay el temor que también en Santo Domingo ocurra lo mismo y que la contaminación que ocurre ya en estas granjas se puede extender. ¿Es así? Sí, ese es un riesgo latente en la provincia, tomando en cuenta que muchas de estas granjas de crianza intensiva están a muy pocos metros de las orillas de los ríos, ¿sí? Y con las lluvias que ya estamos sufriendo, ya yo digo, iniciado el fenómeno del Niño, ya no estamos a las puertas del fenómeno, sino ya iniciado, si no podemos ver lo que está pasando en Esmeraldas. eh, Esto genera un riesgo muy, muy complejo, no solamente a la población de Santo Domingo, sino a toda la gente que depende de las fuentes de agua río abajo, ¿no? Incluido Esmeraldas. Muchos de estos ríos, como el río Blanco, luego se transforman en el río Esmeraldas. Pero la contaminación por el posible desbordamiento que pueda haber debido a las lluvias excesivas en la zona puede generar problemas complejos, incluso poner en riesgo la dotación de agua potable de la provincia de Santo Domingo, ¿no? Porque una de las granjas también está cercana a una de las plantas de agua potable de la provincia. Está la consulta de Quito sin minería. Sabemos que Acción Ecológica y otras organizaciones justamente han estado durante años apoyando la lucha antiminera en el noroccidente. ¿Por qué justamente apoyar y por qué poner un sí en esta consulta que se viene? Miren, yo creo que casos como el de Santo Domingo nos dan cuenta de que lastimosamente no podemos confiar en que las actividades extractivas no van a producir efectos en las comunidades. La crianza Ujú. intensiva de animales también es una actividad extractiva porque extrae Mm. mucha agua de la zona. Por eso estas granjas están cerca de las fuentes de agua o de los ríos, porque necesita gran cantidad de agua para poder funcionar. Y aquí estamos viendo en este caso cómo genera efectos reales y concretos a la población. La minería, lastimosamente, tiene, para mí, desde mi perspectiva, es bastante similar a las granjas de crianza en el sentido de que no tiene un control adecuado por parte del Estado. No se pueden autorregular, ya se ha demostrado que no se pueden autorregular ni se pueden Ujú. controlar, no informan adecuadamente a la gente, no se generan procesos de consulta previa, libre e informada. Entonces, bajo ese escenario, sin poder tener un Estado que les controle adecuadamente, pues creo que lo mejor es no hacerlo, ¿no? O sea, y no confiarnos en que esto no va a tener efectos en la zona de Pacto, por ejemplo, que además es una zona con muy alta biodiversidad. Ujú. Javier, digamos, ya para cerrar, quisiera que tú, digamos, hables a las personas que están escuchando el programa, que pareciera como lejano, digamos, esta mirada como de que la defensa ambiental del territorio, de, yo qué sé, de Santo Domingo, de las granjas, o sea, parece como algo bastante lejano de lo, digamos, no sé, de lo que cada persona que está en una ciudad, en otra ciudad que no es Santo Domingo, pueda sentir. Entonces, ¿cómo afecta, digamos, esta producción industrial, tanto de carnes, de aves, digamos, ya para las personas que consumen este tipo de productos? O sea, hemos sabido, por ejemplo, que la pandemia, o sea, muchas de las enfermedades, nuevas enfermedades o nuevas pandemias que se dan en un contexto justamente de esto, ¿no? Digamos, de una industria que coloca de forma masiva animales con un maltrato animal, pero también con unas, digamos, unas condiciones de producir mucho más a través de químicos y todo. Entonces, ¿eso cómo afecta a la persona que está yendo a un supermercado a consumir esa carne, ese pollo, esos huevos, digamos, que se producen de esta forma, ¿no? O sea, ¿cuál es el efecto que tiene en la salud también y en el bienestar de las personas que tienen que consumir estos productos? Sí, muy interesante tu pregunta, Anita, y gracias por eso, porque a veces lo vemos efectivamente como algo muy lejano. Pero hay varias cosas, empezando porque los focos de las últimas epidemias y pandemias justamente se han dado por zoonosis. ¿Qué quiere decir esto? Por transmisión de animales, específicamente animales de crianza intensiva como aves y cerdos, hacia los humanos. Podemos ver, si vamos un poquito atrás, en los últimos 15 años, empezando por la enfermedad de la vaca loca, no sé si se acordarán, en Ujú. Inglaterra, que también se dio justamente por esta intensificación de la producción de carne de res.
luego vino la gripe porcina o denominada gripe porcina, luego la gripe aviar. Claro, que Todas recién salió aquí en estas el país, ajá. que también exactamente todas estas enfermedades fueron originadas o los focos fueron en granjas de crianza intensiva. ¿Sí? Ujú, ujú. Entonces, esto es sumamente importante de tomar en cuenta, porque cada vez que intensificamos la producción de animales para producción especialmente de carne, estamos poniendo en riesgo también la salud de todo el país en general. Y ya, no, ya nos dimos cuenta en la última pandemia que tuvimos que el Ecuador no está preparado para este tipo de epidemias, ¿no? Ujú. Miren lo que pasó en la última pandemia que acabamos de salir y lo que podría llegar a pasar si se origina otra epidemia u otra pandemia en estas granjas de crianza intensiva. Entonces, ahí tenemos un riesgo muy, muy latente que afecta a toda la ciudadanía en general. Entre Ujú. más intensificamos, más aumentamos el riesgo a la salud de las personas, no solamente por el consumo de la carne, sino también por el origen de estas epidemias y pandemias que se han documentado y eso, pues mire, pueden encontrarlo muy fácilmente en Internet de dónde originaron las últimas grandes pandemias en el mundo. Lo otro es a las cuencas de agua, ¿no? Como les había Mm, mencionado, ujú. esta industria de crianza intensiva contamina o es altamente contaminante de fuentes de agua. Esto ha hecho que, por ejemplo, en el caso de Santo Domingo, casi todos los ríos de Santo Domingo estén contaminados. No se pueda usar esa agua, como les mencionaba, incluso para la agricultura, lo cual provee y genera problemas para la provisión de otros alimentos, para cultivos en los cuales no se puede usar esta agua y principalmente para la agricultura campesina. Ujú. Y finalmente, otro de los efectos que tenemos es en el consumo. Actualmente tenemos una concentración sumamente riesgosa para la soberanía alimentaria de donde estamos proveyéndonos, sobre todo de carne de cerdo y de aves. Por poner un ejemplo, con esta empresa, nosotros en los últimos datos que tenemos nos damos cuenta de que de cada 10 pollos procesados que se venden en el supermercado, 7 o en las tiendas, 7 son de una sola empresa, que es esta empresa de aquí, ¿no? Que Ujú. es Pronaca. Entonces, eso es un monopolio que también genera un Mm. riesgo porque el día de No puedes mañana elegir, digamos. ocurre, exacto, ocurre una epidemia, lo que sea, en una de estas granjas o en varias de estas granjas hay que sacrificar todos esos animales y tienes un problema de abastecimiento de provisión de proteína de carne de aves y de cerdo, por ejemplo. Y tampoco es que es una producción bajo soberanía alimentaria, es una producción intensiva de agroindustria. Entonces tenemos varios riesgos por ahí, tenemos riesgos también que se han reportado de estudios a la salud sobre cómo el elevado uso de antibióticos en la carne de cerdos y de aves puede empezar a generar resistencia en las personas también. Ujú, ujú. Entonces, y bueno, puedo seguir Claro. con algún listado de algunos otros riesgos que tenemos y por eso, desde nuestra perspectiva, es sumamente importante tener un control mucho más estricto a esta actividad y evitar la expansión, sobre todo al lado de territorios indígenas y de cuencas de agua. Ujú. Javier, muchas Listo. gracias por esta entrevista, por la información y nada, muchísimas gracias y a la gente invitarlas a que estén pendientes también de los estudios, de los análisis que ustedes han presentado justamente para mirar como más información de la que tú comentabas. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes.